Materiales avanzados. En esta clase se citarán dos tipos de materiales avanzados que nos ayudarán a integrar un poco más los conocimientos adquiridos durante el curso y a no tener miedo de estudiar nuevos materiales y poder comprenderlos aunque sea de una forma básica. Dentro de los materiales avanzados que vamos a estudiar están los llamados vidrios metálicos o metales amorfos. Como ya hemos mencionado en clases anteriores, a nivel estructural, los vidrios metálicos poseen un desorden. No están ordenados en las estructuras de Brabeck estudiadas, y por ello se llaman amorfos, o sea, sin forma. A nivel microestructural, los vidrios metálicos suelen presentar una única fase sin bordes de grano, es decir, que son un continuo, como un monocristal, pero todo desordenado. Aquí vemos una aleación metálica amorfa constituida a partir de los elementos cristalinos de paladio, cobre y circonio que vemos en el fondo. Aquí tenemos algunos ejemplos de productos realizados con vidrios metálicos, como ser estas botellas para perfume. Las botellas se conforman de la misma manera que las botellas de vidrio, es decir, soplando, porque los vidrios metálicos poseen, como todos los vidrios, una temperatura de Glass en donde el material se comporta como un sólido viscoso. También se pueden hacer carcasas de relojes, engranajes, cubiertas de teléfonos móviles, microengranajes. También productos para el deporte, como por ejemplo palos de golf, partes de raqueta de tenis y esquíes para la nieve, etc. Sin embargo, su mayor difusión es en la producción en forma de chapas que luego se enrollan y se usan en transformadores de media tensión debido a sus excelentes propiedades magnéticas blandas. Producción de vidrios metálicos. Antes de ver cómo se producen los vidrios metálicos, vamos a recordar cómo se realiza el temple tipo martensítico en los aceros. Aquí a la izquierda tenemos parte del diagrama de equilibrio de los aceros con la fase gamma aquí arriba y el eutectoide. A la derecha tenemos el diagrama de una curva TTT para un acero eutectoide. Si yo parto de este punto, arriba de la temperatura del eutectoide, en donde el material posee una estructura austenítica y enfrío rápidamente, voy a retener esa estructura austenítica por un cierto periodo de tiempo hasta que la transformación de la austenita, en este caso en vainita, comience en este punto. Pero ¿qué pasaría si yo, en vez de tener este diagrama, tuviera este otro, en donde las curvas están desplazadas hacia la derecha y continúo enfriando sin tocar ninguna curva de inicio de transformación? Entonces, el material se mantiene en el tiempo como austenita inestable. Esto es ciertamente posible incorporando al acero los aliantes adecuados. Se dice que la austenita es inestable porque no es la estructura estable que deberíamos tener si lo hubiéramos enfriado lentamente. Bueno, esto es lo que sucede con las aleaciones amorfas. Aquí tenemos el diagrama de equilibrio del hierro-boro. Todo lo que está pintado de azul es el líquido, que como ustedes saben es amorfo. Los átomos están desordenados en el estado líquido. Si nosotros hiciéramos un enfriamiento muy veloz en este punto eutéctico con una velocidad de enfriamiento de 1.000.000 de grados en un segundo, vamos a congelar la estructura del líquido, que es amorfo, y vamos a tener esta estructura en estado sólido. Es decir, que con esta velocidad de enfriamiento y con esta composición química, hemos logrado retener la estructura amorfa del líquido a temperatura ambiente. Tenemos un sólido amorfo. Esta sería la curva TTT para esta aleación, donde podemos ver que esta curva marca el inicio de la cristalización. Aquí arriba tenemos el líquido, y por lo tanto, si enfriamos rápidamente sin tocar la curva de inicio de cristalización, vamos a solidificar la estructura del líquido. En esta foto ustedes pueden ver bien el aspecto brillante y espejado de las aleaciones amorfas que recuerdan a los vidrios o a las cerámicas vítreas. Hemos dicho que para obtener un vidrio metálico necesitábamos dos cosas, y la primera es ajustar la composición química o agregar aliantes correctos para que la cristalización se frene cuando enfriamos rápidamente, es decir, que esta curva de cristalización termine por aquí. Aquí presentamos algunas composiciones químicas de aleaciones amorfas. Las hay de cobalto, cobre, gadolinio, hierro, paladio, níquel, titanio, circonio, níquel, etc. Hay una gran cantidad de aleaciones amorfas. Una vez que hemos propuesto una aleación con una cierta composición química, debemos enfriarla justamente de manera rápida. Y aquí tenemos dos métodos. El primero, denominado comúnmente melt spinning o colada sobre rueda giratoria, sirve para producir chapas, cintas y alambres de aleaciones amorfas
con velocidades de enfriamiento de 1.000.000 de grados en un segundo. En este video podemos ver aquí el crisol en donde se funde la aleación. Es un crisol de cuarzo. Luego, la aleación fundida es eyectada sobre esta rueda de una aleación de cobre que está girando a unos 100 km por hora, solidificándose prácticamente en el acto. Aquí tenemos otro ejemplo de un equipo un poco más robusto. En nuestra facultad también tenemos un equipo de melt spinning en el cual obtenemos cintas a escala de laboratorio para varios tipos de ensayos y pruebas. La rueda en donde se enfría es de cobre porque es un metal que tiene una alta capacidad de absorber el calor que recibe del metal fundido. Otra forma de obtener metales amorfos que no sean en forma de chapa sino más masivos es con el método de colada en molde de cobre. Aquí tenemos la aleación que se está fundiendo en el crisol de cuarzo. Esta espiral que vemos aquí es la bobina del horno a inducción que produce el calentamiento y que también estaban en los videos anteriores. Una vez fundido el material, se inyecta sobre el molde de cobre. En nuestro caso, el molde tiene una forma de cuña que nos permite obtener distintas velocidades de enfriamiento. La muestra que obtuvimos es esta. No le hagan caso a las líneas negras que ven aquí, ya que se trata de una fotocomposición y estas líneas son en donde terminaba una foto y comenzaba la otra. En esta zona, en la región más angosta de la cuña, vamos a tener una velocidad de enfriamiento mucho mayor que en la parte de arriba, ya que es más difícil extraer el calor que queda en el centro de la pieza. Como podemos ver en esta micrografía, toda esta región es amorfa, no se ven bordes de granos, aunque sí algunas imperfecciones como poros. Y solo se empiezan a ver granos a partir de este espesor de probeta. Es decir que para esta aleación, este es el espesor crítico hasta donde yo puedo obtener una aleación amorfa. Por supuesto, este método posee velocidades de enfriamiento mucho menores que el método de melt spinning. Y en este caso las velocidades de enfriamiento van entre 10.000 y 100 grados por segundo, dependiendo del espesor de la probeta. Mecánicamente, los vidrios metálicos son en la actualidad los materiales que, entre otras propiedades, presentan conjuntamente una mayor resistencia mecánica y un mayor límite elástico. En esta figura vemos el límite elástico en este eje y el valor del módulo de Young en el eje de las abscisas. Esta recta colorada representa el límite de resistencia teórica máxima de E sobre 15, el módulo de Young sobre 15, y esta otra el E sobre 10. Como se puede apreciar, todas las aleaciones de vidrio metálico se encuentran más cercanas a sus valores teóricos que las demás aleaciones metálicas. La elevada resistencia mecánica se debe a que es difícil de formar un sólido amorfo. Cuando tenemos un material cristalino, como el de la figura, si yo le aplico una tensión de corte, el sólido se va a deformar de acuerdo a los planos principales de dicha estructura, ya sea de esta manera o de esta. Pero si yo tengo una estructura desordenada, no tengo los sistemas de deslizamiento fáciles que poseen el orden, por lo que desplazar átomos de un lugar a otro requerirá de un mayor esfuerzo, con un movimiento corporativo de todos los átomos afectados. En la actualidad, la mayor tensión de rotura obtenida en un vidrio metálico es de unos 5.000 megapascales, 10 veces menor que el diamante, que ya es mucho. Aquí tenemos algunos ensayos realizados a compresión, en donde podemos ver que el modo de Young de esta aleación es de 268 gigapascales, que si lo dividimos por 10 para obtener la resistencia teórica máxima, esta nos da 27 gigapascales, es decir, apenas 5 veces menos que la real. Por supuesto, además de la condición de amorfo, que hace difícil la deformación plástica como ya vimos, y que no posee bordes de granos que puedan fragilizar el material, al ser un sólido amorfo pero metálico, posee una cierta deformación plástica que lo hace menos vulnerables a los concentradores de tensiones. Otro de los materiales avanzados que vamos a estudiar son los compuestos a base de grafito. Como ya hemos visto, el grafito está constituido por capas de átomos de carbono con arreglo hexagonal. En cada capa, el carbono está unido con otros 3 carbonos con un enlace covalente fuerte, mientras que el cuarto electrón participa de un enlace de Van der Waals débil con la siguiente capa de grafito. Inicialmente, hemos incluido el grafito dentro del grupo de los materiales cerámicos, pero en realidad constituyen un grupo aparte. Por ejemplo, algunos investigadores actualmente niegan que el cuarto electrón participe de un enlace de Van der Waals de acuerdo a estudios que realizaron con fundamento científico.
y en cambio proponen un modelo metálico para entender el grafito, es decir, como si el grafito fuera un metal. Recuerden que el grafito conduce la electricidad. Nosotros podemos entender muy bien esa idea, ya que hemos estudiado que los enlaces metálicos constan de cationes inmersos en un mar de electrones libres o deslocalizados. De la misma manera, el grafito estaría constituido por capas de cationes rodeados de electrones deslocalizados y por ello podría ser considerado algo así como un metal. Y si yo soy capaz de obtener una única capa de grafito, entonces tengo el famoso material llamado grafeno, el material milagroso de 2 dimensiones, el material que puede cambiar todo, el material del futuro, el material milagroso que puede revolucionar nuestro mundo, el supermaterial del futuro, etc. El grafeno es un material plano de 2 dimensiones, en donde cada átomo de carbono está unido con enlaces covalentes a los otros 3 carbonos. Como el carbono tiene 4 electrones de valencia, hay uno de los enlaces que es doble, como se ven en esta figura. Este enlace doble es el que le estaría sobrando si lo comparamos con la capa de grafito, y es el que se utiliza luego para adherir el grafeno a otras superficies. Al ser un material de 2 dimensiones, su espesor es despreciable, de unos 3 Armstrong, y es un material transparente, liviano, perfecto conductor de la temperatura, muy rígido, y es unas 100 o 200 veces más resistente que el acero. Se necesitaría un elefante parado sobre un lápiz para ejercer la presión suficiente y romper una capa de grafeno. Si al grafeno lo enrollo, puedo obtener los nanotubos de carbono, un material con las propiedades del grafeno y que también, con algunos agregados, puede ser además superconductor de electricidad. Pueden presentarse en forma de una sola capa o varias capas o paredes. Los primeros análisis calculaban una resistencia máxima de unos 200 gigapascales para los nanotubos, es decir, unas 20 veces más que el diamante. Con este material se podría hacer un ascensor de la Tierra al espacio debido a su alta resistencia y a su baja densidad. Aquí vemos algunas micrografías de nanotubos de carbono. Podemos observar que el diámetro es aproximadamente 2 nanómetros. Algunos investigadores han ideado un método para determinar en forma directa la resistencia mecánica y la elasticidad de estos pequeños materiales. Inicialmente, estos autores plantean que la fuerza coerciva de un material puede ser determinada mediante esta fórmula, que no es ni más ni menos que una variación de la fórmula que ya conocemos nosotros de la resistencia teórica máxima. De tal manera que haciendo las simplificaciones correspondientes para este caso, nos queda que la fórmula de resistencia máxima es igual al módulo de Young dividido el número pi. La conclusión a la que llegan estos investigadores es que la tensión de rotura real medida es de 150 gigapascales, es decir, 3 veces más que la del diamante, y que el valor de módulo de Young obtenido es de unos 0,8 terapascales. Es decir, que la resistencia máxima real es aproximadamente un quinto del módulo de Young. También mencionan que este material se comporta esencialmente como un material sin defectos, como era de esperar para materiales de dimensiones tan pequeñas como la escala atómica. Aquí terminamos con esta última clase de materiales avanzados. Como ven, lo que aprendimos en el curso les puede servir muy bien de base para el estudio de nuevos materiales. Y si aún creen que el grafeno es el material del futuro, esperen un poco, porque ahora los investigadores han desarrollado el borofeno.